Bueno, gente, venimos de Milagro por la zona de Los Aguirres. Ahora nos aproximamos al ingreso por Olpas, cruzando la ruta 79. Vamos camino al dique de Anzulón. Hemos decidido hacer este camino, bueno, porque la moto está mejor equipada para tierra, y además el paisaje rural es insustituible. Estuvimos demorados porque, bueno, como algunos saben y otros no saben, sufrimos una pérdida familiar de un puntal de nuestra familia, así que eso retrasó un poco nuestro trabajo, así que pero bueno, aquí estamos retomando el camino, y también hubo que hacerle algunos arreglos a la moto porque, como siempre, presenta problemas de todo tipo después de ser sometida a este régimen de viajes que no estaba acostumbrada. Pasó por varias manos hasta que finalmente cayó en lo de mi amigo Jandro Pereira, que es como el mecánico de cabecera, y detectó un problema en el estator, así que ahora venimos con un estator que me prestó Jandro hasta que lleguen los repuestos, de modo que la moto tenía un problema de corte. No sabíamos si era corriente o carburación porque son parecidos, así que finalmente se estabilizó un poco. No está bien del todo, pero en lo que lleguen los repuestos vamos a funcionar así. Bueno, estamos en el tramo final, nos acercamos a cruzar la ruta 79. Esta es, digamos, el ingreso hacia la zona de los Aguirres y los Alanises, cuando uno viene de La Rioja o cuando transita por la ruta 79, una ruta que nace más o menos en Quines y que termina en Catamarca, ¿no? Mira el cartel. Bueno, han ensanchado la calle, supongo que ya lo correrán. Bueno, gente, estamos aproximándonos a Olpas. Vamos a cruzar Olpas para transitar un camino hermoso, un camino de montaña, para visitar el dique de Anzulón, ingresar al dique de Anzulón por la zona de atrás del dique, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar que nos cedan el paso. Gente comprando hacienda, ¿no? La base de nuestro sistema económico histórico. Y parece que vamos a compartir camino un tanto por la ruta, el ingreso asfaltado hacia Olpas. Este asfalto se hizo hace pocos años. Inexplicablemente, cuando hicieron el asfaltado de la ruta 79, dejaron excluida Olpas por 4 o 5 kilómetros. Y bueno, Olpas es un pueblo histórico del departamento General Ocampo. Tiene un nombre aborigen que hasta ahora no sabemos qué significa, pero es uno de los sitios históricos de nuestro departamento. En Olpas vivieron lugartenientes del ejército riojano. Se libró una batalla muy importante, la batalla de Olpas, con una fracción de fuerzas de Ángel Vicente Peñalosa, que obviamente siempre transitaba esta zona. Qué lindo Olpas. Aquí vamos a ver, como dije, la primera concentración de casas, que es alrededor de la traza de la vieja ruta 79, que antes creo que era la ruta 31 provincial, que es esta parte. La verdad, hermoso Olpas. Y ahora hay como un descanso
hasta dar con otra concentración vecinal de Olpas, que es obviamente el centro del pueblo, donde está la plaza, la escuela, la iglesia. Aquí vamos a llegar a la otra concentración vecinal de Olpas, que es como el centro del pueblo, digamos. No, hermoso Olpas. Aquí la escuela, que está funcionando ahora. Ahí los muchachos trajinando con los burritos, que son medios de transporte y de carga muy importante. Olpas, la verdad, hermoso. Chanchito. Y aquí ingresamos a este camino de montaña que nos va a llevar a la parte trasera, a la retaguardia del dique de Anzulón, donde queremos tomar por lo menos una parte del cauce del río más importante de la provincia de La Rioja, por su extensión y obviamente por la capacidad en la captación de aguas. Tiene 80 kilómetros de cauce el dique de Anzulón, tiene infinidad de ríos menores que le son tributarios, y eso desemboca en la presa más grande de la provincia. 27 hectómetros cúbicos tenía el dique de Anzulón cuando se construyó. Obviamente ahora tiene muchos menos por la acumulación de barro, pero para poner o para comparar, el dique Los Sauces tiene 12 hectómetros cúbicos y el dique El Saladillo, que también está en nuestro departamento, tiene 14 hectómetros cúbicos. Es decir, nosotros tenemos los diques más grandes de la provincia. Aquí empezamos con subidas y bajadas, el camino típico de montaña por el pie de monte de la Sierra de los Llanos, y es por acá donde vamos a ingresar obviamente al dique de Anzulón. Estos paisajes generalmente se recorren y los visita mucha gente cuando hay fechas de rally, ¿no? Esta ruta es inevitable cuando se planifica un rally por el paisaje serrano, por la sinuosidad de los caminos y también por el estado, hay que decirlo. Como vemos, se conserva en muy buen estado. Este camino obviamente es muy transitado, no solo que da ingreso al dique de Anzulón, sino que conecta Olpas con otras poblaciones del departamento como Los Mistoles, y después ya está el vecino departamento Juan Facundo Quiroga, y ahí nos encontramos ya con el Unquillal, y este camino también conecta con Tama, con Sierra de los Quinteros, con Pacatala y con Tama, antes de llegar a su punto terminal en Punta de los Llanos. Es decir, que es un camino muy importante, muy usado por la gente, y bueno, la prueba está en que se mantiene en muy buenas condiciones. Es un camino ripiado y muy sólido, ¿no?
También tuvimos que pasar los Mistoles, buscando el sector en que el camino se aproxima más al cauce del río Anzulón. Después nos preguntamos por qué el agua que llega a Milagro tiene sal. Ahí vemos que la cuenca del río es el que saliniza el agua. Aquí vamos a ingresar a los Mistoles, que también tiene dos concentraciones vecinales separadas por pocos kilómetros, pero en la misma zona, ¿no? Los Mistoles, un lugar también hermoso. Aquí tenemos uno de los ríos tributarios del Anzulón, inmenso por cierto, pero no es el cauce principal, son ríos tributarios, ¿no? Aquí ingresamos a la otra concentración vecinal de los Mistoles. Están divididas, vuelvo a decir, por algunos kilómetros, pero se llaman los Mistoles. Aquí también vive gente dedicada a la producción ganadera, de ganado mayor y menor. Aquí hay gente que dependen del municipio, otros dependen de Vialidad. Varios tienen trabajos en el estado. Y la verdad que los Mistoles, aquí la escuela, es un lugar hermoso también. Otra particularidad que tienen los Mistoles es que aquí había un bosque petrificado, que bueno, todo el material de superficie fue levantado, pero el bosque petrificado es una muestra de lo antiguo que son estas montañas.
Este sitio se denominaba la Pampa de Anzulón, un nombre aborigen, por cierto, ¿no? Anzulón no es de la lengua castellana. Y aquí había una población que fue evacuada cuando se construyó la presa, obviamente, porque se inundó y reubicaron la población. Pero aquí vivía don Eusebio Zárate, aquí nació don Eusebio Zárate. ¿Quién es don Eusebio Zárate? Bueno, un personaje de nuestra historia, músico, de familia de músicos, se perfeccionó y a los 18 años se fue a Buenos Aires y se convirtió en el principal activista del folclore en Buenos Aires. En Buenos Aires eran todos tangueros, no querían saber nada con el folclore. Y don Eusebio integró ese primer grupo de gente que logró que el folclore argentino se escuchara en Buenos Aires. Es una persona muy reconocida por ese mérito y bueno, y todos los folcloristas de nuestro país que tienen acceso a las grandes ciudades tienen un pionero en don Eusebio Zárate. Y estamos hablando de 1920, antes que se construyera el dique. Pero él nació en este lugar que se llamaba la Pampa de Anzulón. Así que vaya un homenaje a nuestro antecesor, a don Eusebio Zárate, que fue un folclorista y logró que el folclore y el baile nativo argentino tenga presencia en los salones de Buenos Aires, que antes de él, o antes de ellos, mejor dicho, él y un grupo de gente, era inaccesible, ¿no? Bueno, acá no hay vestigios de la ocupación aborigen, básicamente porque no es este el tipo de roca que nuestros aborígenes en los que tallaban sus morteros. Es otra zona muy cercana aquí, donde hay vestigios de la ocupación. Seguramente esta zona fue ocupada, pero no hay aquí los morteros comunitarios que solían tener y que son el primer indicador de la ocupación aborigen. Bueno, estamos saliendo de la entrada posterior del dique de Anzulón para ingresar hacia la zona del muro de contención de este dique, que vuelvo a decir es el más importante de la provincia. Uno de los dos diques que tiene el departamento General Ocampo. La moto sigue con problemas, no modera bien. Hace contraexplosiones. Es decir, difícil determinar si se trata de un problema eléctrico o de carburación. Sí, tiene problemas para moderar.
ingresamos a la explanada principal para acceder al muro de contención del dique de Anzulón. Y aquí vamos a hablar un poco de su historia, ¿no? El dique de Anzulón terminó de construirse en 1938 y comprende una de las obras hidráulicas más importantes de La Rioja y es fundamental como reserva de agua de nuestro departamento. Durante muchos años sirvió para el abastecimiento de agua a todo un sistema agrario que hay aquí bajando por la cuenca de Anzulón, en Catuna, y el dique se secó 2 veces porque don Manovens Calvet, el dueño de Pinas, con el argumento de que el anterior dueño, don Lisandro de la Torre, intervino en su construcción y que se hizo para el abastecimiento del ganado. Con ese argumento llevaron el agua a Pinas y sufrió tal deterioro el dique que se secó. Y después, en años más recientes, a causa de una dura sequía, también sufrió el agotamiento total, cosa que no está aconsejado en este tipo de obras, de dejar que el dique se seque totalmente, sino que tiene que tener una reserva de agua para la conservación de la infraestructura. Si se hubiesen hecho en aquella época los estudios que se hacen ahora, probablemente este dique no se hubiese construido, al menos no se hubiese construido aquí. El muro de contención está sobre una falla geológica y en algunos años cedió, obviamente. Entonces fue peor después el remedio que la enfermedad, porque le cortaron los nervios de aceros que van sobre este cordón superior y le echaron arena. Tampoco los estudios que tienen que ver con la cuenca del río Anzulón, que tiene mucho contenido de sal, tampoco hubiese sido factible que el dique se construya en este lugar. Toda la cuenca del río Anzulón es salada. Lo mismo el dique del Saladillo, ¿no? Es directamente que prácticamente no se usa desde que se construyó por el alto contenido de sal, ¿no? Así que bueno, pero sigue siendo el dique más importante y que abastece a la colonia Ortiz de Ocampo. Después, en el año 1950, se construyó el canal que lleva el agua para la colonia Ortiz de Ocampo y para una colonia que se expropió en las cercanías de Milagro y que finalmente no se construyó por la caída del gobierno de Perón. Pero bueno, hemos venido a visitar esta obra que es magnífica, sin duda, la obra hidráulica más importante que tiene el departamento de General Ocampo y una de las más importantes que tiene toda la provincia de La Rioja. El muro de contención básicamente está hecho en base a la acumulación de piedras, obviamente con cemento y acero, pero la base principal del muro de contención es la acumulación de piedra, que seguramente fue sacada de esta montaña, y eso generó la explanada por la que caminamos ahora. El dique tiene en la base, el muro de contención tiene en la base 75 metros de largo, ¿no? Es decir, que es un peso inmenso sobre aquella falla geológica que ocasionó que el murallón cediera en uno de sus extremos, pero básicamente la base de la construcción fue la roca existente aquí mismo en la zona. Iniciamos el descenso después de visitar el dique de Anzulón. La verdad, una obra imponente y que es un lugar muy visitado por gente de otras provincias, por gente de departamentos vecinos, por su fama para la pesca del pejerrey, ¿no? Este es el muro de descarga, el vertedero del dique de Anzulón. Probablemente la primera obra que construyeron.
cortaron esta montaña para desviar el cauce del río y construir mientras tanto la obra principal. Luego construyeron este vertedero, que es obviamente cuando el agua excede los niveles que el dique tiene que tener, el agua sobresale por este murallón y retoma el cauce natural del río Anzulón. Esta obra también es inmensa, tan importante como la obra principal, por sus características, ¿no? Y aquí queda a las claras que lo que hicieron fue cortar la montaña para desviar el cauce del río. Estas son viviendas que datan de la época de la construcción del dique, el obrador y la vivienda de los constructores, y que hace poco la municipalidad reacondicionó este lugar para recibir turistas y para comenzar un proceso de difusión turística. Y bueno, hace poco sufrió un robo millonario este sector, se llevaron aire acondicionados, televisores, muebles. Y hasta ahora la policía no tiene ninguna pesquisa. Puede ser por falta de voluntad o falta de profesionalismo. Ambas cosas son graves, ¿no? Esperemos que se pueda recuperar. Este es el ingreso a la zona donde están los petroglifos, que yo le explicaba recién que obviamente nuestros primeros ocupantes dejaron huella del asentamiento en esta zona y aquí han hecho este ingreso hermoso para que la gente pueda visitar este sitio, que obviamente corresponde a la ocupación originaria de nuestra zona, de los habitantes que son los que seguramente le pusieron Anzulón a esta zona. Vamos a hacer un video exclusivo sobre los vestigios de los aborígenes en toda la falda del cordón serrano. Eso implica visitar obviamente la zona de más alta montaña y también el piedemonte, la falda de la sierra, donde hay numerosos vestigios aborígenes. Bueno, se activó el operativo de rescate. Ahí me acaba de hacer un mensaje Gilberto Vega, que me va a mandar a buscarme, así que quiero agradecer la predisposición de Gilberto, siempre colaborando con este canal, así que muchas gracias. Así que acá vamos a esperar el auxilio que nos traslade a Milagro.